Muy buenos días a todos y todas. Un saludo desde la Universidad para la Paz, en su campo principal a las afueras de San José de Costa Rica. Hoy estamos bastante nublados. Pueden ver aquí que todo el valle central de Costa Rica amaneció lleno de neblina. Y aquí pueden ver cómo en este momento está el campus, siempre con la gran belleza que tenemos acá natural, pero en este momento tienen una vista live desde esta oficina. Así que aprovecho y se los comparto para quienes han tenido la oportunidad de conocer nuestro campus, y para aquellos que aún no han venido, aquí tienen una vista de la universidad. Algunos colegas y amigos, pues ahí veo a Damaris, que es frecuente visitante del campus, y bueno, otros colegas. Muchas gracias a todos y todas por su participación hoy, por acompañarnos en este diálogo, que esperemos que sea lo más posible un diálogo sobre lo que son los objetivos de desarrollo sustentable en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, para no alargar más y no castigar a los que llegan temprano, y como queda grabado, los que lleguen tarde lo pueden volver a ver, son estas las cosas buenas que podemos tomar de la digitalización tan rápida que tuvimos. Los ODS, o la Agenda de Desarrollo Sustentable, es un conjunto de objetivos aprobados por la comunidad internacional para trabajar de manera coordinada. Para muchos es el símbolo del círculo multicolor, estos 17 cuadritos que han representado desde el punto de vista visual una marca muy interesante desde esta perspectiva. Pero podemos verlo de una manera más específica para conversar hoy. Es este plan global, tal y como dice la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para erradicar la pobreza y crear un mundo más justo. Son 17 objetivos, que son este gráfico que vimos antes, 169 metas que están incluidos en cada uno de estos objetivos, y un conjunto muy amplio de indicadores que los países deben ir encontrando, deben ir colectando, deben ir monitoreando para señalar cómo ha sido este avance en la Agenda 2030. Formalmente, la Agenda 2030 o la Agenda de Desarrollo Sostenible, las ODS, como tantos nombres tiene, es una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobado el 21 de octubre del año 2015, y es la resolución 71 en términos de la Asamblea General, y de la nomenclatura de la Organización de las Naciones Unidas, es la resolución número 1 de la sesión número 70 de la Asamblea General. ¿Por qué la Asamblea General? Porque la Carta de la ONU le da a la Asamblea General este mandato para discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de esta Carta, o que se refieren a los poderes y funciones de cualesquiera de los órganos creados por la Carta de la ONU, y salvo lo dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones sobre asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad, o a este o a nosotros. Esta es una fotografía de la Asamblea General en la pasada sesión. Es interesante recordar que la Universidad para la Paz, como órgano creado por la Asamblea General, tiene un sitio permanente como observador permanente en ese salón, por supuesto no tan abajo donde están los países, sino bastante más arriba, donde están los observadores permanentes, que estamos todos los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, todos estamos arriba en la última fila. La verdad es que ha sido muy interesante cuando me ha tocado estar en ese salón representando la organización que es la Universidad para la Paz. Pero volvamos nuevamente al tema de lo que son estos 17 objetivos. Estos 17 objetivos se pueden presentar de manera muy simple como el número 1, el fin de la pobreza; el número 2, hambre cero;
el número 3, salud y bienestar, el número 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, como el 7, el número 8, el trabajo decente y el crecimiento económico, el número 9, industria, innovación e infraestructura, el 10, la reducción de las desigualdades, el número 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 12, la producción y consumo responsables, el 13, la acción por el clima, el 14, la vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, la alianza para lograr los objetivos. Sin embargo, esta representación gráfica de los 17 es una presentación muy fácil, son apenas los títulos, porque si vemos los títulos que están efectivamente en la resolución, veremos que son mucho más complejos y que nos dan una muestra de lo que efectivamente se quiere lograr. Y voy a reiterarlos nuevamente, así que me disculpan que vuelva sobre ellos. El número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. El número 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. El 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Debería decir todas y todos, pero bueno. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Garantizar, el número 6, la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. El 7, el 8, promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno, productivo y decente para todos, y así va con cada una de las descripciones. Por supuesto, nos hemos quedado mucho en estos 17 títulos, en este resumen que gráficamente presentó la Secretaría General, que sin duda es muy útil, pero que en muchas ocasiones nos sobresimplifica la agenda y no nos permite ver la diversidad que ella presenta. Ahora, dijimos que esto había sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una expresión del derecho internacional. ¿Por qué? Porque está en la Carta de la ONU y la Carta de la ONU le permite o le otorga a la Asamblea General este mandato de otorgar recomendación. Entonces, esto es parte del derecho internacional. Ahora, ¿qué es derecho internacional? Quienes han tenido la oportunidad para no calificarlo de ninguna forma de haber sido mis alumnos, saben lo que yo repito y uso mucho a la expresidenta de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la profesora Rosalind Higgins, que define el derecho internacional de la siguiente manera. El derecho internacional es esencialmente un derecho de coordinación, no como en la mayoría de los casos en el derecho nacional, un derecho de subordinación. La expresión derecho de coordinación significa que los propios actores deben crearlo y aplicarlo entre ellos mismos y son además responsables de su puesta en ejecución. Estos actores son, como lo fueron antes, los estados soberanos actuando de manera directa o a través de las organizaciones internacionales. La Agenda 2030 es una expresión de esta definición del derecho internacional. Es una forma de trabajo coordinada de la comunidad internacional, coordinada, como bien lo define la profesora Rosalind Higgins, entre estados soberanos y organismos internacionales. No impuesto de arriba abajo, sino que fue un acuerdo logrado entre todos los estados, en un consenso logrado entre todos los estados. Ahora, esto no fue un consenso que nació de un día para otro. Este consenso ha venido evolucionando desde finales del siglo pasado. Y desde finales del siglo pasado tuvimos la primera expresión con lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para la época, el secretario general Boutros Boutros-Ghali había avanzado sobre la idea
de crear una agenda mínima de desarrollo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 8 objetivos en los cuales los estados debían trabajar en el inicio del siglo XXI. Estos 8 objetivos, claramente mucho menos que los 17 que tenemos ahora, eran erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para hombre y mujer, reducir la mortalidad infantil, el quinto, mejorar la salud en la maternidad, sexto, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, el séptimo, asegurar un medio ambiente sano y seguro, y el octavo, lograr una sociedad global para el desarrollo. Ese fue ese consenso que vivimos a finales del siglo pasado, que era un consenso importante, era el primer consenso de lograr una agenda global, sin duda lleno del espíritu cooperativista que caracterizó el fin de la Guerra Fría, los últimos años del siglo XX, donde había muy poca confrontación multipolar. De hecho, se hablaba del unipolarismo para esa época, donde había una agenda bastante cooperativa internacional. Y el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo del milenio, que se llevó adelante en una gran medida, llevó a la Organización de las Naciones Unidas a construir a través de la agenda de la Asamblea General una nueva meta, un programa de objetivos de desarrollo sostenible ya con 17 objetivos, mucho más amplios, mucho más ambiciosos, que llevó adelante la Asamblea y que se comenzó a discutir en un periodo de 2 o 3 años para lograr esta nueva agenda. Entonces, pensemos en tiempo, en una línea de tiempo, en el 2000 se inicia este trabajo, todos los países comienzan a trabajar de manera coordinada y armónica en esta agenda de 8 puntos, y cuando se ve que efectivamente hay un piso importante para el trabajo, se propone esta agenda circular de 17 puntos y se aprueba en un hecho inédito, importantísimo, donde hubo un solo país que expresó dudas y al final hubo que empujarlo un poco a que firmara, pero en un amplísimo consenso, en una celebración importante de los 70 años de las Naciones Unidas que se dio en ese momento, en el año 2015. Sin embargo, del 2015 al 2020, esta evolución entre los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y hoy, en este medio de la pandemia del año 2020, han pasado muchas cosas. Ese espíritu de fortalecimiento del multilateralismo está con un gran signo de interrogación. Han pasado algunos hechos, especialmente entre la propia fecha de aprobación del 2015, 2016 y hoy hay hechos que podemos mencionar. Por ejemplo, las tensiones entre Ucrania y Rusia por la península de Crimea, que llevó a importantes sanciones de la comunidad internacional para Rusia, pero también la actuación del recién electo para esa época presidente Donald Trump ha llevado a una gran tensión en el multilateralismo, que se ha expresado en lo que han sido especialmente las tensiones entre China y entre los Estados Unidos, o en esta fotografía que compartí con ustedes, entre el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump. Pero no es el único, también hemos tenido el grave problema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, de lo que es el Brexit, y es lo que ha golpeado de manera importante esta construcción de consensos internacionales. Entonces, esta ruptura de los consensos internacionales, esta ruptura del multilateralismo, nos ha debilitado de manera importante estos objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, aquí he puesto un largo etcétera porque podríamos hablar en cada región, podríamos hablar en América Latina, cómo las instituciones se han debilitado en lo que era la Comunidad Andina, Mercosur, CELAC, UNASUR, por nombrar lo que ha sido el grupo de trabajo multilateral en el continente. Entonces estamos
en el medio de una importante crisis del multilateralismo que nos golpea directamente esa conceptualización de derecho internacional que mencionaba antes, esa posibilidad de coordinar se ve seriamente comprometida y obviamente la Agenda 2030 como un elemento. En este contexto explota la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas trata de construir un frente común para luchar contra la pandemia, pero una de las respuestas unilaterales más grandes ha sido la de los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Donald Trump acusó directamente a la Organización Mundial de la Salud del manejo de la pandemia. Si estaban acusando el presidente Trump a la agenda especializada de la ONU para el tema, por lo tanto se estaba poniendo en tela de juicio todo lo que era la actuación de la organización. Y la verdad es que hoy por hoy, a la cifra del día de ayer, 23.800.000 personas infectadas con el virus. Llevamos más de 850.000 fallecidos, nos aproximamos rápidamente a la cifra del 1.000.000 de muertos, lo cual habla de la profundidad y del drama humano que está representando para la civilización, para el planeta Tierra, esta pandemia que no está sino en un punto, para muchos de los epidemiólogos y especialistas en salud pública, en una inflexión. Estamos bastante lejos de estar cerca del fin. Muchos hablan de que evidentemente podría ser la vacuna la solución, pero aún falta mucho para que la vacuna esté sea de acceso general. Entonces, esta pandemia puede tener miles de aspectos, pero que para poder dibujarlos con los ODS, yo quisiera enfocarme en el aspecto económico. Aquí estoy tomando una opinión que daba el Fondo Monetario Internacional, que confirmaba que para este 2020, el año que estamos viviendo, es la peor recesión económica en los últimos 90 años y es probablemente la peor recesión económica que se tenga medida, que las series estadísticas que la Organización de las Naciones Unidas a través de CEPAL, a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial se tengan. Es decir, es la peor recesión a la cual hemos estudiado. Eso nos da una idea de cómo eso va a golpear nuestra agenda. La Organización de las Naciones Unidas ha comenzado a acercarse a un primer diagnóstico de dónde podrían ser los efectos más fuertes de la pandemia. En primer lugar, el Pacto Mundial para los ODS habla de el impacto en los siguientes ODS. En el número 1, en el ODS 1, se provoca la pérdida de ingresos que llevará a los segmentos más vulnerables de la sociedad y a las familias a caer por debajo del umbral de la pobreza. En el número 2, la producción y la distribución de alimentos podría verse interrumpidas en amplias áreas del mundo. En cuanto al objetivo 3 sobre salud y bienestar, es quizás el que podemos ver de manera más clara, es el efecto devastador en la salud que está causando el COVID. La 4 es que en cuanto a la educación de calidad, que era uno de los segmentos bandera de la agenda, evidentemente está golpeando de manera muy fuerte, dejando fuera del sistema educativo a miles y miles de niños y jóvenes. El quinto, la igualdad de género, está golpeando duramente los avances que se habían tenido en los temas de igualdad y que además está impactando en la violencia de género, ya que muchos de los trabajadores, mujeres, han tenido que quedarse en la casa y esto ha impactado directamente lo que era la igualdad de género. En el número 6, la interrupción de los servicios de agua y saneamiento. En el número 7 estamos teniendo fallas importantes en el acceso a suministros en materia de energía
no contaminante. En cuanto al crecimiento económico, obviamente ya señalaba con las cifras del Fondo Monetario Internacional, va a haber una reducción importantísima de los ingresos de las familias con un desempleo muy grande en todos los sectores a nivel mundial. En el número 11, en cuanto a las ciudades y comunidades sostenibles, la población que vive en los barrios marginales será la que va a llevar la peor parte y va a contribuir a su vulnerabilidad y vulnerabilización en el marco de esta pandemia. En cuanto a la acción por el clima, la agenda se ha movido y el tema del cambio climático se ha puesto a un lado, tratando de atender el COVID. En cuanto al objetivo 16 de la paz, justicia e instituciones sólidas, la conflictividad que se ha originado, además del COVID, está abriendo otros frentes donde la conflictividad ha subido de manera muy importante. Y la última, que para los organismos internacionales es muy importante porque es el foro de comunicación entre gobierno, sociedad civil y organismos, que es el 17 de las alianzas para lograr los objetivos, está a prueba. Ha sido muy difícil poder articular estas alianzas. Pero este análisis unilateral de cada uno de los objetivos que se está viendo afectado, en realidad es mucho más complejo, porque estos análisis, como pueden ver en el gráfico, impactan de manera transversal. Por ejemplo, el deterioro de la igualdad de género impacta directamente en el número 10 de la reducción de desigualdades. La baja en la calidad de la educación impacta en la reducción de desigualdades. Los problemas de trabajo decente igualmente impactan en el número 10 y podemos comenzar a hacer un análisis transversal de cómo la caída de un objetivo impacta directamente en el otro. Si tenemos problemas en reducir los índices de pobreza, evidentemente en lo que son los trabajos decentes igualmente caerá. Entonces nos da espacio para análisis teóricos muy complejos, pero que cuando lo vemos desde la perspectiva de la dimensión humana, del retroceso que estamos viendo en la agenda es pavoroso, es realmente pavoroso. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo visibilizar? ¿Qué hacemos entre los temas urgentes como son la calidad de vida, el enfocarnos en solucionar, en curar a la gente con el COVID frente a una agenda global de mayor importancia social, no individual? El PNUD ha hecho algunos análisis específicos de cuáles son aquellos ODS cuyo impacto está siendo el más grave. Por ejemplo, el fin de la pobreza ha sido donde más ha golpeado esta crisis que estamos viviendo. Estábamos orgullosos en cuanto a los indicadores de los ODS que habían salido de la pobreza hasta el año 2015 más de 736 millones de personas. Sin embargo, ya la organización no gubernamental Oxfam dice que al día de hoy la pandemia puede haber regresado a la pobreza extrema a 500 millones de personas. ¿Sí? Lo que había sido el avance entre los objetivos del milenio y los ODS han retrocedido de manera gigantesca. En los temas de hambre cero, teníamos estadísticas importantes hasta el año 2017 que se había logrado reducir a la mitad los temas de desnutrición. Pero ya estamos verificando que a partir del año 2017 había casi 800 millones de personas en desnutrición crónica, pero que el informe que maneja el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos habla que ya hoy por hoy están estallando crisis alimentarias en distintos países y el PNUD pone como un ejemplo la crisis humanitaria en Yemen, en el Oriente Medio, con más de 15 millones de personas que están en una crisis alimentaria muy grave.
Quizás el que a nosotros, desde la perspectiva de educación, más nos ha impactado es el tema de una educación de calidad. Como universidad, la UPAS se ha visto enfrentada a mantener en nuestras clases esos altos niveles de calidad que a nivel de posgrado se requieren. Pero sabemos que ese es el menor de los problemas. Sabemos que la educación infantil, la educación de los niños, la educación de los adolescentes está llevando a gravísimos problemas. Por ejemplo, el PNUD está calculando que el 86% de los niños de países en desarrollo no están recibiendo una educación de calidad. 86% de los niños en países en desarrollo. ¿Por qué? Porque la brecha digital, que es un tema que hemos trabajado mucho y con nuestra colega María Teresa Garrido hemos revisado y hemos visto y estamos intentando producir algunos elementos en este sentido, no es tener un teléfono. La brecha digital no se cierra con un teléfono celular. La brecha digital es un tema de proveer de las herramientas, del hardware necesario, pero también del personal preparado en las escuelas, en las casas, y por eso esa cifra tan absolutamente aterradora de 86% de niños fuera de la educación de calidad. En cuanto a la buena salud, se está hablando de los retrocesos gravísimos, no es solamente atender a los enfermos del COVID, es que la urgencia de la atención en materia del COVID está dejando a un lado una cantidad de enfermedades tradicionales y temas que habíamos pensado como totalmente resueltos hoy por hoy están retrocediendo a una gran velocidad, lo que tiene que ver la mortalidad materna e infantil, los cambios de tendencias en el VIH-Sida, la reducción de las muertes por malaria, es decir, estamos frente a una gran crisis en materia de salud. En el tema de las instituciones sólidas, para el momento en que el PNUD hizo este estudio, 18 elecciones nacionales y referendos habían sido aplazados. Imagínense lo que significa para una sociedad que busca en una elección o que busca en un referéndum una solución que hayan sido aplazados. Incluso en países donde la conflictividad era naturalmente muy baja en temas electorales, como era el caso de los Estados Unidos, la conflictividad asociada a las elecciones es muy grande. Se puede votar por correo, no se puede votar por correo, habrá fraude, no habrá fraude. Es decir, esto nos está llevando a la conflictividad a niveles nunca vistos en temas electorales en muchos países. Pero también los sistemas de gobierno se están viendo sometidos a presiones nuevas, en el cual la idea de brindar nuevos servicios, de tener en materia digital, por ejemplo, de tener mayor protección social para mantener una cohesión social, están dejando a un lado el respeto a los derechos humanos y eso está creando nuevas conflictividades. Entonces, estamos frente a un universo muy amplio, pero lleno de incertidumbre. Entonces, quisiera dejar algunos elementos y pedirles que pusieran o dejaran sus preguntas en el chat para poder conversar y poder hablar alguno de esto y dejarle 5 conclusiones desde mi perspectiva de lo que significa esta crisis del COVID y la pandemia. En primer lugar, hay que recordar que la Agenda 2030 es un acuerdo general, global, para un modelo de desarrollo nacional de cada país, pero visto dentro de una visión global y de consenso. El acuerdo que se construyó para los ODS reunió el consenso que había para el 2014 y retomó el consenso a través de los objetivos del milenio. En los últimos años hemos vivido una fractura del multilateralismo que está afectando los consensos que se habían logrado al interior del sistema de las Naciones Unidas y también y muy especialmente la Agenda 2030. El COVID-19 ha profundizado los problemas que ya habían
y que ya habían motivado la Agenda 2030. Por eso no es una sorpresa que muchos de los problemas que habíamos logrado resolver en la agenda, en los objetivos del milenio y con la Agenda 2030 estén apareciendo o se estén profundizando. Lamentablemente, el COVID-19 ha privilegiado respuestas nacionales y locales antes de tener una solución global, multilateral, regional o internacional. Y frente a esta realidad de que estamos privilegiando las soluciones locales y frente a las soluciones regionales o nacionales, estamos viendo que solo es el primer paso de una crisis que se va a profundizar y que sabemos que una pandemia no se soluciona con un país, se soluciona con el trabajo conjunto. Entonces es necesario que regresemos a esta Agenda 2030, que retomemos estos objetivos globales para poder avanzar en una construcción de algo mucho más sostenible en el tiempo. Muchas gracias a todas y todos por su atención y pasemos ahora a nuestro diálogo. Muchísimas gracias. Carol, a ver cómo te va con el micrófono. Vamos a ver si se escucha bien. Bueno, primero que nada, estamos viendo ahí, hay saludos desde Francia, México, Colombia y por supuesto muchos de Costa Rica. Tenemos acá, sí se escucha, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, tenemos la intervención de Erika Álvarez, que, bueno, antes que nada estaban solicitando tener la presentación. A cada uno de ustedes se les va a enviar por correo esta presentación, cuando el doctor Sáenz, por supuesto, nos las envíe. Erika Álvarez dice, la brecha digital genera deslegitimación de los procesos electorales en un mundo virtualizado. La virtualidad como alternativa para todo. ¿Cómo impacta en un mundo tan desigual? ¿Qué debería ocurrir con la agenda ante este impacto de la pandemia? A ver. Vamos, bueno, si vamos pregunta por pregunta. A ver, aprovechamos, saludo a Erika, sin duda un gusto leer a saber que Erika está con nosotros. Completamente de acuerdo contigo. El tema de la brecha digital genera una deslegitimación muy compleja en los procesos electorales, pero también en todo el resto. En el tema de la educación, el tema de la brecha digital está creando un daño grave y permanente en los temas educativos. Y pensar que todo lo podemos resolver virtualmente no es cierto, no es cierto. En el tema político electoral, quizás podamos buscar soluciones cuyo daño al corto y mediano plazo no sean tan graves, pero en materia educativa es muy grave porque a diferencia de la política, y disculpa que me vaya nuevamente a la educación, Erika, hace más visibles las diferencias y además hace que las personas más desposeídas, las personas más vulnerables, se reestigmaticen en el proceso, porque no es que no tengan un teléfono, pero es que tampoco tienen un computador, tampoco tienen un acceso a una plataforma. Y si logran tener acceso a una plataforma y logran tener un teléfono, la educación que están recibiendo del otro lado no es una educación adaptada a la plataforma. Entonces, para mí es quizás uno de los elementos más graves, junto con el tema político que tú señalas, pero que sin duda el tema político genera otro tipo de problemáticas, como bien llamabas, el de la deslegitimación, y eso al final impacta mucho más en la conflictividad. Pero el tema de la brecha digital es muy grave. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, doctor Sáenz. Tenemos a María Elisa Febres, que nos comenta, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿cómo ve el manejo de las restricciones a las libertades individuales? Hola María Elisa, un gusto saber que estás con nosotros conectado. Aquí ha sido, en el tema de los derechos humanos, un gran debate, que es el tema de la libertad individual
frente a a la libertad global, que son la vieja discusión en derechos humanos entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Yo tengo una opinión muy personal respecto a cómo los gobiernos han tenido que echar mano a los estados de excepción y tener que limitar los derechos de circulación de algunas personas o las personas que han sido dadas o que han sido encontradas como infectados dentro de la pandemia. Ha sido una decisión difícil. Pero podemos comparar, por ejemplo, algunos de los países que yo he venido siguiendo, sin duda Costa Rica, que ha sido muy criticado localmente a la forma como ha restringido la circulación de las personas. No se puede comparar, por ejemplo, en América Latina con el caso de Colombia o Venezuela, donde ha habido realmente muy duras medidas de control. O si lo comparamos con Europa, donde en el caso de España, por ejemplo, se han puesto medidas muy graves. Entonces, el tema de cómo valorar los distintos derechos humanos, el tema del derecho a la salud, por un lado, de la salud como derecho colectivo, no como derecho individual, frente a la libertad de expresión o la libertad de movimiento, nos lleva a ese viejo debate del balance entre unos y otros. Y yo creo que los gobiernos han hecho esfuerzos muy grandes y en términos generales yo creo que ha habido un manejo preocupado en los temas de derechos humanos. Ha habido buenas prácticas en algunos lugares, pero sin duda se ha impactado en el disfrute de los derechos individuales. Gracias. José Carlos Jiménez nos comenta, tras la pandemia las emisiones de gases han disminuido. Algunos hablan de que la pandemia representa una oportunidad para construir sobre la base de los ODS, una economía que preserve el planeta. ¿Qué opinión le merece? Un gran saludo, José Carlos. La verdad es que qué lástima no tener a tantos amigos aquí cerca. Hubiera sido tan agradable tener a todos ustedes acá en el campus de la universidad. Hubiera sido un lindo reencuentro. Pero este distanciamiento social no es fácil. A ver, nada es totalmente malo ni nada es totalmente bueno. El ejemplo que está poniendo José Carlos sobre las emisiones de gases es uno de los ejemplos. El planeta parece estar respirando mejor gracias a la disminución de los vuelos de aeronaves comerciales que han caído en más de un 80% a nivel global. El aparato industrial global, sin duda, las emisiones de gases han disminuido. Pero esto sabemos que no es un tema sostenible. Es decir, la paralización del transporte aéreo, la reducción del parque automotor, es un tema que para muchos es una llamada de atención, que debíamos revisar qué es lo que estamos haciendo como planeta en todo, porque no solamente con la disminución de los vuelos, la disminución de la contaminación, sino además el propio ritmo de vida. El tema de cómo los padres y madres han tenido que asumir su papel como educadores en las casas con los niños también es parte de esa visión sostenible. Pero con el tema del calentamiento global y la disminución de los gases, de la emisión de gases, es uno de los pocos aspectos positivos que uno puede mirar. Pero ha habido voces científicas que no me voy a hacer eco porque yo como abogado respeto mucho a los científicos. Parece que en algunas partes del planeta esta emisión de gases ha disminuido, pero no ha tenido un impacto igual en el tema del calentamiento global. Entonces, para algunos sí es cierto en el tema de la emisión de gases ha bajado, pero el tema del calentamiento global no se ha detenido. Entonces son estos temas tan complejos que tenemos que estar estudiando y evaluando todo el tiempo para lograr volver a la Agenda 2030, de conseguir ese mundo más sostenible o sustentable. Muchas gracias, José Carlos. Ignacio Alpizar pregunta, ¿cuál es el papel que podríamos tomar los jóvenes ante estas realidades actuales? ¿Cómo podemos aportar a estos objetivos? Muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. El espacio que creó la Agenda 2030, y por eso es que es tan importante la Agenda 2030,
es que es ese espacio de coordinación al que hacíamos referencia. Y déjenme, voy a terminar, voy a quitar la presentación aquí, así podemos todos estar un poco más conectados. Abre el espacio para que organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil puedan participar. Y en ese sentido, Naciones Unidas ha hecho un gran esfuerzo por permitir los espacios de participación de las juventudes. De hecho, en este mismo momento, Ignacio, acá en Costa Rica estamos colaborando con un llamado que está haciendo la enviada especial del Secretario General para los temas de juventud, para poder activar a los jóvenes en los temas que tienen que ver con la relegitimación y el relanzamiento de la Agenda 2030. Entonces, te invito a que en lo micro hagas un seguimiento de lo que es este llamamiento que se está haciendo a la Agenda 2030, pero en lo macro yo creo que tiene que haber un gran esfuerzo de colaboración, un gran esfuerzo de colaboración, de concientización, de concienciación, depende del lugar de habla española que lo digas, de que esta tiene que ser una agenda global, de que pensar en los intereses locales o nacionales no va a conducir a nada. Y para lo que muchos han dicho, y no quiero entrar en esa discusión, la pandemia no es una causa, no es la causa de todo este problema que estamos viendo, es simplemente un efecto de la forma como no hemos gestionado esta Agenda 2030. Así que muchas gracias, Ignacio. Gustavo Jiménez pregunta, ¿cuánta culpa tienen las organizaciones internacionales de que las soluciones estén trabajándose de forma individual en cada estado y no como soluciones globales donde participen todos los países? Muy buena pregunta, muy provocadora para dialogar. Decimos que el derecho internacional es una agenda de coordinación. ¿Qué es la coordinación? La suma de voluntades. Y los organismos internacionales no son nada distinto que la suma de la voluntad de todos los estados. En los organismos internacionales, la Universidad para la Paz como uno de ellos, nosotros aportamos nuestro conocimiento técnico que hemos estudiado gracias al apoyo de los países. Pero el conocimiento técnico no puede suplantar a la voluntad soberana de los estados. Entonces volvemos a la pregunta de Ignacio. Si las sociedades civiles movilizan a los estados y obligan a los estados a colaborar con una solución global, se relegitima el trabajo de los organismos internacionales. Con lo que ha pasado en la pandemia, ¿cuál es el país que tiene el mayor número de casos en este momento? Los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud cuando un solo país no se va a curar? Si no tenemos un trabajo conjunto, no vamos a conseguir una solución. Decía el presidente Donald Trump que creció la pandemia de esa manera en los Estados Unidos porque la Organización Mundial de la Salud no decretó una pandemia tan rápido. Pero es que en la Organización Mundial de la Salud hay un embajador de los Estados Unidos. Y cuando estaban dialogando qué hacer, esa decisión no la toma un hombre, la toma el consenso de países. Y cuando se está evaluando cuándo era el momento exacto, había que conseguir ese punto medio, ese punto de consenso. Entonces, los organismos internacionales sin duda tienen una responsabilidad, pero es el esfuerzo de coordinación entre sociedad civil, estados y organismo internacional lo que no está funcionando. Y cuando haya esa movilización de sociedad civil que obligue a los gobiernos a tomar una decisión y que esto mueva a los organismos internacionales, yo creo que vamos a ver mejores resultados que lo que estamos viendo ahora. Tatiana Soto pregunta, en un país como Costa Rica, ¿cómo se puede atender la crisis sanitaria que se ha venido priorizando, sin dejar de lado el resto de los objetivos, no solo los relacionados con el tema de salud? Hola Tatiana, muchas gracias por tu pregunta.
Yo creo que esta ha sido, y muy personalmente, doy mi respuesta, este ha sido el peor momento para ser presidente en cualquier lado del mundo, porque ha sometido a los ejecutivos, a los presidentes, a los jefes de gobierno, a tener que tomar decisiones por el colectivo. El debate entre salud y trabajo es un debate muy difícil, porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la salud es lo primero, pero ¿qué hace una persona que no tiene trabajo para tener salud? Sí, aquí en Costa Rica hemos visto pancartas colocadas en lugares de trabajo cerrados donde dicen, sin sueldo no puede haber salud. Esa persona tiene razón, no hay duda que esa persona tiene razón. Pero yo sé que si yo abro ese lugar de trabajo de esa persona, los contagios van a crecer y esa persona no es que no va a tener trabajo, sino que esa persona va a estar hospitalizada con un ventilador para salvarle la vida. Entonces, esa necesidad de construir esos consensos, de entender que este es el momento en que tú puedes tener mucho dinero, pero si en el lugar donde vives todos quedan contagiados, tú te vas a contagiar. Y no importa cuánto dinero tengas, el Estado va a tener que invertir en tu salud y no te vas a poder curar si no hay un esfuerzo sostenido. Esa es la gran prueba del COVID. Construir una sociedad que actúe de manera conjunta y de manera sostenible. Sin duda es muy fácil decirlo, muy fácil decirlo. Es muy difícil llevarlo adelante. Y es interesante ver cómo en algunos barrios, en algunas zonas, se han puesto de acuerdo, en pequeños pueblos se han puesto de acuerdo cómo trabajar, cómo llevar adelante el trabajo conjunto de lucha contra el COVID. Pero no es fácil. No lo es porque está cerrando fuentes de trabajo. Y al cerrar fuentes de trabajo, ¿cómo puedes trabajar el tema de la salud? No solamente la salud por el COVID, la salud mental. Por eso el incremento en los temas de violencia doméstica. Por eso ese círculo vicioso en el que parece que estamos entrando, donde todo parece estar empeorando lamentablemente. Entonces, por eso es tanto volver al consenso inicial, volver al consenso de la sociedad civil para poder trabajar. Muchas gracias, Tatiana, por una pregunta tan complicada y sin respuesta. Mariana señala, otro de los grandes desafíos es la salud mental y bienestar de las personas, particularmente en situación de vulnerabilidad. ¿Podríamos hablar de pérdidas de las generaciones de jóvenes y niños? Hola, Mariana. Es parte de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad. ¿Cómo las poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas no pierdan los importantes avances que han tenido? Sin duda, estas plataformas están haciendo diálogos posibles que en otras circunstancias hubieran sido imposibles. Este diálogo que tenemos acá, todo este grupo de personas que están aquí señaladas, no lo tendríamos de otra forma si no tuviéramos esta plataforma. Pero volvemos al tema inicial que tanto hemos trabajado aquí en la universidad y que no nos dejamos de plantear, la brecha digital. ¿Cómo lograr que esta brecha digital no termine siendo solo una ventaja de unos pocos? O sea, que esto no sea el eufemismo de unos pocos. Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países que tiene el mayor número de líneas de teléfono móvil por persona. En Costa Rica casi llega a 2 líneas de teléfono por persona. Eso quiere decir que todas las personas tienen acceso a las plataformas digitales. No, no todas las personas tienen acceso a las plataformas digitales, porque de tener un teléfono a tener la capacidad de tener la herramienta apropiada y que pueda llevar adelante es otra cosa. Y en los temas de educación, el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos, pero no hubo el tiempo de poder formar al capital humano en las escuelas para que no se diera la clase por la pantalla. El problema no es darle la clase por la pantalla, porque si es por eso te grabas un YouTube y lo pones.
Es como que en Costa Rica se ha hecho buscar la complementariedad, ir a programas de radio y en las zonas más alejadas que se sintonice un canal de radio, que se sintonice un canal de televisión pública que le permita a la gente conectarse. Pero las poblaciones vulnerabilizadas están siendo nuevamente vulnerabilizadas. Y el tema es que este retroceso que estamos viviendo no sea simplemente que sea simplemente un parón en el camino y no un retroceso estructural. Yo creo que ese es el gran reto para todos y todas. Bueno, tenemos unos comentarios acá, pero los voy a dejar ahí y creo que vamos a pasar directo como que a las preguntas en concreto. José Alberto pregunta, un saludo José Alberto allá en El Salvador. ¿Considera que en los próximos meses o el siguiente año se dé una reconfiguración de las metas e indicadores propuestos como límite para el 2030? ¿Se está analizando en las Naciones Unidas este tema de los indicadores? Hola José Alberto, nuevamente esta reunión de amigos, qué agradable. No, el tema no se está analizando a nivel de indicadores al seno de las Naciones Unidas. El tema de los indicadores sigue siendo los benchmarks, los elementos establecidos para medir estos 169 indicadores, o estos 169 metas, con todos los indicadores, siguen siendo los indicadores. No está planteado renegociar estos indicadores. Lo que hay es cómo medirlos cuando es muy difícil desde el punto de vista estadístico, en el medio de las restricciones de la pandemia, salir a buscar toda esta información. Entonces, la discusión en este momento no va por ahí. Yo creo que va más por un tema más macro lo que se está discutiendo. Cómo lograr construir este consenso alrededor del tema. Gracias, José Alberto. Hola Nancy. Nancy pregunta, yo me pregunto cómo priorizar cuando estamos ante una crisis tan grave como la actual. ¿Qué cree que se debe hacer con estos 17 objetivos? Porque ya no se podrá seguir una propuesta tan necesaria, pero ahora tan difícil de mantener. Otra vez, hola Nancy, qué gusto saber que estás aquí conectada. Me acuerdo de los buenos momentos que pasamos en el grupo de clase acá en la universidad. Los 17 objetivos, como vimos anteriormente, no son una imposición de la comunidad internacional, no es una imposición de Naciones Unidas, es el fruto del consenso. Y es el fruto del consenso de que esas 17 metas son las 17 metas básicas. Por eso debemos luchar y mantener esas 17 metas. Porque los temas de el hambre cero, el tema de sociedades más inclusivas, los temas de igualdad de género no están cambiando de prioridad. Siguen siendo la prioridad. Y lo que estamos teniendo ahora es, por urgencias de carácter coyuntural, urgencias de responder a temas urgentes, valga la redundancia entre urgencias de temas urgentes, estamos dejando lo importante de lado. Cuando yo retrocedo en temas de inclusión, cuando yo retrocedo en temas de igualdad de género, no estoy solucionando el COVID. Vimos, y es un tema que con Damaris Solano tuvimos oportunidad de discutir, ha habido en algunos países dramáticos retrocesos en temas de inclusión cuando se ha tenido que decidir sobre la atención médica, donde se ha discriminado para asignar la atención médica. Pero esta discriminación no solo se ha visto con personas vulnerables o con poblaciones vulneradas. El miedo que ha originado el COVID-19 también ha creado discriminación y también ha llevado a retrocesos en este consenso. Yo tengo miedo del otro, tengo miedo del que me trae el virus, tengo miedo del que se me puede acercar y me puede contaminar.
Esos yo creo que son los grandes problemas. Por eso yo creo que ha habido una ausencia de pedagogía a nivel de los organismos internacionales y de los gobiernos, de explicar qué es lo que está pasando, de explicar que el otro que puede tener COVID no es mi enemigo, no me va a contaminar. Los episodios que hemos visto contra los trabajadores y trabajadoras de la salud, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, choferes de ambulancia que han sido rechazados por sus comunidades son absolutamente inaceptables, porque esas personas están arriesgando la vida por el resto. Yo creo que son parte de los problemas que se solucionan con educación y que desde acá en la universidad trabajamos tanto porque esa es una forma de educación para la paz. Ese es uno de los temas con los que trabajamos. Y por eso estamos trabajando junto con otros colegas acá de la universidad, con la profesora María Teresa Garrido, estamos preparando un curso más amplio sobre la Agenda 2030, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que nos permitan tener una mayor atención a elementos específicos de esta crisis y a elementos específicos del COVID-19 y su impacto en esta agenda y en los indicadores y en cómo lograr reconstruir este consenso. Pero sí, es un tema muy complejo, Tatiana, y gracias por la pregunta y lamento no poderte dar una respuesta al nivel de la pregunta. Bueno, tenemos muchísimos más comentarios y muchísimas preguntas que por cuestiones de tiempo yo creo que va a ser un poco complicado que el doctor Sáenz Borgo pueda responder, ¿verdad? Lo restante, ¿no? Sin embargo, no sé si el doctor Sáenz quiera ya dar una conclusión para ir culminando por razones de tiempo. Lamentablemente vamos a tener que hacer otro webinar para completar todas sus inquietudes, pero bueno, de nuestra parte nos comprometemos a enviar la presentación y bueno, doctor Sáenz, no sé si quiera concluir o algún comentario más respecto al interesante seminario que ha dado el día de hoy. Bueno, en primer lugar, gracias a la profesora Karen Acosta, a Karen, por esta serie de seminarios que se están organizando, de webinars, que se están organizando en el Departamento de Estudios Regionales. Como me dijo, este es el primero de una serie. El próximo, ¿a quién tenemos en el próximo? El próximo, por supuesto, los invitamos que desde ya se suscriban y prontamente le daremos también los detalles para conectarse aquí a través de la plataforma de Zoom. El próximo va a ser el 2 de septiembre. El tema es las nuevas amenazas globales y políticas de prevención, que va a ser dado por el rector de la Universidad para la Paz, el doctor Francisco Rojas Aravenas. Así que están desde ya invitadísimos para que se conecten el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Pues a mí no me queda más que agradecerles a todas y todos el tiempo que han invertido para compartir con nosotros. Los ODS no son más que el fruto de este consenso de una aspiración por un mundo mejor. Hay que defenderlos como esa bandera del planeta, esta bandera de la humanidad para tener sin duda un mundo mejor. Yo los invito a que sigan trabajando, a que sigan colaborando. Acá la Universidad para la Paz es la casa de ustedes, es la casa de todos, y los invito a que podamos seguir haciendo cosas juntas. Los invito a este curso que vamos a dar sobre los ODS y a que nos continúen acompañando en esta serie de seminarios que vamos adelantando. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Sáenz Borgo por tener el privilegio de iniciar y aperturar esta serie de webinars, que como les dije van a continuar por las próximas 3 semanas, invitadísimos. Y bueno, también les estaremos pasando la información sobre un curso corto de los ODS donde tal vez podrán despejar las dudas que quedaron pendientes. Que tengan un feliz día y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por participar.